Listo. Entonces les decía que estábamos construyendo el tablero de puntajes, de punteos, y que la gracia que tenía el tablero que estábamos construyendo es que iba a mantener los puntajes ordenados, ¿sí? Entonces, si el puntaje que se iba a insertar dentro de la tabla era menor que el último puntaje de la tabla, no iba a ingresar. Y si era mayor, entonces se iba a buscar en dónde debía de insertarse. ¿De acuerdo? Eh, no sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto. No sé si estamos todos bien. Ok, nítido. Eh, ok, entonces, ¿en qué parte estábamos? Tururú. Estábamos en la parte de hacer inserciones, ¿va? La parte de hacer las inserciones, no sé si pudieron ver cómo es que estaba funcionando. Lo que teníamos ya era el registro de puntos, que era una clase que me iba a servir para almacenar, bueno, que me iba a representar los puntajes que se iban a ingresar dentro del tablero de puntos, ¿sí? Entonces el registro de puntos tenía dos atributos, nombre y punteo. Un constructor por medio del cual asignábamos el nombre y el punteo a ese objeto, y una forma de poder recuperar solo el nombre, otra forma de poder recuperar solo el punteo, y un método toString que lo que iba a hacer iba a mostrar, que lo que va a hacer es mostrarnos los datos que están almacenados dentro del objeto en formato de texto, ¿sí? Ok. Entonces, estábamos trabajando el tablero de puntos. El tablero de puntos tenía dos propiedades, que iba a ser la cantidad de entradas que iba a tener configurada el tablero de puntos, que nosotros vamos a poder crear el tablero de puntos y decirle, mire, créeme un tablero de puntos con 10 elementos. Entonces, para eso nos va a servir esto de cantidad de entradas. Adicionalmente va a tener un arreglo que se llama registro de puntos, que es el arreglo en donde van a estar almacenados todos los objetos de tipo, perdón, que se iba a llamar tablero, en donde van a estar almacenados todos los objetos de tipo registro de puntos. Al momento de hacer de nuestro constructor para la clase tablero de puntos, lo que iba a recibir era... aquí es donde tenemos una pequeña confusión, va mucha, de que no me pregunten por qué le dejé el mismo nombre a este parámetro y a este atributo, pero en verdad me representan cosas diferentes. Entonces, si están de acuerdo, yo creo que nos sería de beneficio a manera de entender lo que vamos a hacer, cambiar los nombres, va mucha. Porque la cantidad de entradas, lo que me va a representar, yo creo que se los expliqué mal hace un momento. La cantidad de entradas lo que me va a representar es cuántos elementos hay, o sea, dentro del tablero, o sea, cuántos ingresé ya. Supongamos, yo puedo tener un tablero de 10 posiciones, pero que solo he ingresado 5 elementos. Entonces, cantidad de entradas lo que va a almacenar son esos 5, o sea, esa cantidad de 5 elementos, ¿sí? Mientras que este parámetro que estoy recibiendo acá de cantidad de entradas, lo que me va a representar es la longitud del arreglo que me va a estar representando la tabla. Entonces, si no hay inconveniente con ustedes, hagamos que esto sea longitud de tabla, que ese sea el nombre del parámetro, y entonces lo vamos a utilizar acá como longitud de tabla. Y ahí es diferente, ¿va? Tenemos la cantidad de entradas, que es cuántos elementos hay ya dentro del tablero,
y la longitud de la tabla que me dice cuántos elementos van a... mi tabla, capacidad para cuántos elementos tiene. No sé si me explico. Estamos bien, si no lo repito mucho, no hay problema. Ok. Entonces teníamos nuestro método agregar, que fue el que trabajamos la semana pasada, el eliminar, que es el que vamos a hacer hoy, y el toString. El método toString al final lo que va a hacer es listarnos todos los elementos que hayan dentro de nuestro tablero de posiciones. Entonces va a declarar un string que se llame lista tablero, que va a estar inicializado con una cadena vacía, y después nos va a recorrer todo el arreglo. Pero aquí viene el chiste, va mucha, de que lo va a recorrer únicamente desde la posición 0 hasta la cantidad de entradas que haya, no hasta la longitud completa del arreglo. Porque supongamos, si tengo únicamente 4 elementos dentro del arreglo, los otros 6 elementos van a estar vacíos. Entonces al momento de ejecutar esta instrucción que está dentro del for, que está trabajando ya dentro del objeto, nos va a dar un error, un null pointer assignment. Entonces lo que hacemos es hacer que i se vaya incrementando mientras que sea menor que la cantidad de entradas que existen. A manera que si hay 4 entradas, entonces recorra el índice 0, el índice 1, el índice 2 y el índice 3. Y punto, ahí están nuestros 4 elementos. Y de ahí lo que va a hacer es hacer la lista, perdón, nos va a construir una cadena en donde se listen los puntajes. Si vemos esto funcionar, podemos ir al main, que recuerdo que ahí fue donde dio error la semana pasada. Al final el error era un problema con NetBeans, no sé por qué no me estaba detectando las clases, únicamente fue cerrar NetBeans y volverlo a abrir. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Creamos un objeto de tipo registro puntos, que quedamos que la clase registro puntos lo que me va a almacenar es el nombre del jugador, si lo queremos decir así, y el puntaje. Entonces estoy creando un nuevo registro puntos para el jugador Mike, que tiene 1000 puntos. Y después estoy creando un tablero, ¿sí?, que va a contener 10 posiciones. O sea, significa que mi tablero va a almacenar 10 objetos registro puntos. Ok. Entonces, después que creé el tablero, que se llama T1, lo que voy a utilizar es el método agregar que creamos la semana pasada y le voy a enviar como parámetro o como entrada el objeto de tipo registro puntos que se llama R1, el cual es Mike, ¿va? Entonces, si corremos solo esa parte, ¿sí? Y después de agregarlo, hacemos un system.out.println del objeto tabla con su método toString. Lo que nos va a mostrar es únicamente el elemento Mike con el puntaje de 1000. Y es lo que tenemos, nombre Mike, punteo 1000. Perfecto, porque ese fue el que inserté. Ahora, si inserto otro elemento, digamos que ahora voy a hacer que R1 esté creando un nuevo registro de puntos para el usuario Red Fox, que obtuvo 1100 puntos. Entonces eso es mayor que los 1000. Por lo tanto, nuestro método agregar debiese de colocarlo antes del puntaje de Mike. Y al momento de hacer el al momento de solicitar que se listen los punteos, que se muestre primero el punteo de Red Fox y después el punteo de Mike. Entonces, si lo ejecutamos, pasa eso, ¿va mucha? Resulta que Red Fox no lo agregó al final del arreglo, que creo que fue así como lo estuvimos trabajando en algoritmos, sino que ahora como nuestro método agregar ya tiene la lógica para hacer un ordenamiento descendente, entonces lo que hace es
insertar de primero a Red Fox. Y si después quiero agregar a Dragon con 750 puntos, entonces lo que va a ocurrir es que lo va a insertar al final, porque 750 es el puntaje menor de los dos puntajes que se ingresaron anteriormente. Entonces ahora va a dejar a Dragon al final. Respecto al funcionamiento, ¿se entiende? ¿Estamos todos de acuerdo en que está funcionando bien? Ok, buenísimo. Ahora, regresemos a nuestro método de tablero de puntos, a nuestra clase de tablero de puntos. Y dentro de la clase tablero de puntos veamos nuestro método agregar. ¿Quieren que veamos paso a paso cómo es que funciona este método agregar o ya todo lo tienen claro? Ok, va. Miremos lo siguiente. Estamos en el método agregar. Veámoslo aquí entonces. Creo que... Ok. Cuando hacemos la inicialización de nuestro objeto. Corramos de una vez este ejemplo que tenemos acá. Cuando estamos creando el tablero de puntos, le estamos diciendo de una vez que cree el tablero de puntos con 10 unidades, con 10 elementos. Lo que dijimos que ocurría cuando se ejecutaba esta sentencia new era que iba a ejecutar el constructor de la clase, que es esto que tenemos aquí, ¿va mucha? Entonces en el constructor, ¿qué va a hacer? Va a hacer que tablero, que es un arreglo de objetos registro puntos, tenga una longitud de la longitud que le estamos enviando como parámetro. ¿De acuerdo? Entonces cuando se ejecute el constructor, lo que va a estar haciendo es crear un arreglo de 10 elementos. Entonces, creo que ese tamaño está bien. Digamos que no tenga color de relleno, que el borde sea una lista. Y hagamos 10 de estos. ¿Cuántos llevamos ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otro aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va. Ok, entonces tenemos ese arreglo. ¿Qué nombre fue el que se le dejó al arreglo dentro de la clase? A ver, Brian Emanuel Pérez, ¿cómo se llama el arreglo dentro de nuestra clase?
Estamos dentro de la clase tablero puntos. Estamos analizando qué es lo que pasa con nuestro método agregar. Lo que estamos explicando ahorita es qué ocurre cuando se ejecuta este new tablero puntos. Y decíamos que cuando se ejecutaba new tablero puntos, ese new hace que se ejecute el constructor de la clase tablero puntos, ¿sí? New tablero puntos significa ejecute el constructor de tablero puntos. Y el constructor de tablero puntos es el método que se llama igual que la clase y que no tiene un tipo de retorno, ¿sí? No es que no retorne nada, es que no tiene un tipo de retorno. ¿De acuerdo? Y recibe como parámetro una variable de tipo int que se llama longitud tabla. Entonces ese 10 que estamos mandando ahí lo va a recibir longitud tabla. ¿Va? ¿Qué ocurre después dentro del constructor? A ver, le pregunto otra vez a Brian, ¿qué ocurre con el constructor? ¿Tenés este método abierto? ¿Qué ves que hace ahí? Está en pantalla. Decime qué hace. Es lo que está en azul lo que necesito que me digan qué hace. Y ahorita específicamente Brian. ¿Qué es lo que está costando ahí, Brian? ¿Qué es lo que no se entiende? Eh, respecto a lo que dice Héctor Kazui, lo cambiamos al iniciar la clase. Le cambiamos el nombre a esa variable, a ese parámetro. Respecto a lo que dice Oscar, tenés razón, no va a retornar nada. Solo tengo duda respecto a cuál es el inconveniente que tiene Brian o que tenga alguna otra persona respecto a lo que hace ese segmento de código. Excelente, mano, ahí estamos re bien. Y tenés razón, o sea, estás entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, me preocupan las personas que a este punto no le están agarrando el hilo. Y nuevamente, recomendación de los sábados que hemos estado así en línea, mucha pregunten. Precisamente se recibe un parámetro de tipo entero, que es este valor de 10 que tenemos aquí. Y como ya explicaba el compañero, donde estamos utilizando ese parámetro es acá entre las llaves. Y dijimos que cuando teníamos esta estructura, lo que estábamos haciendo era declarar un arreglo, ¿sí? Y el arreglo va a contener la cantidad de elementos que nosotros estemos colocando en esto que está resaltado en color azul, ¿sí? Entonces esta línea lo que hace es crearnos el arreglo que de forma representativa tenemos acá en la presentación, que es la que vamos a usar para explicar lo que vamos a hacer. Ok, entonces ese arreglo ya nos dijo Alexander que se llama tablero, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ese arreglo se llama tablero.
La semana pasada hablamos también acerca de cómo identificar a cada elemento. Y dijimos que cada elemento se iba a representar por medio de un índice, ¿sí? Entonces teníamos el índice 0, porque estaba basado en índice 0, el índice 1, el índice 2, el índice 3, el índice... índice 4, índice 5, índice 6, índice 7, índice 8 e índice 9. Ok, eso es lo que tenemos entonces, vamos a... Muy bien. Entonces, Eduardo Alexander, si tengo 10 elementos, ¿por qué es que los índices llegan hasta el 9? Excelente, mucho. Ahí estamos. Perfecto. Entonces eso fue lo que ocurrió cuando se ejecutó esta línea y adicionalmente tenemos una variable que se llama cantidad de entradas que tiene el valor de, que cuando se ejecutó el constructor tuvo el valor de 0. Va. Entonces si quieren acá lo que podemos hacer es, no sé cómo se ve esto, insertemos una tablita aquí. Vamos a hacerla más pequeña y ahorita les digo que para qué vamos a usar la tabla. La tabla la vamos a usar para llevar el control de las variables, ¿vamos? Entonces vamos a decir que tenemos una variable y valor. Entonces la variable se va a llamar cantidad de entradas. Y el valor que le fue asignado al ejecutar el constructor fue el valor de 0. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sabemos en qué momento se ejecuta el constructor. Y ya vimos qué es lo que hace el constructor con las dos variables que están definidas dentro de la clase. ¿Sí? Va. Ahora analicemos el método agregar. En la línea 22 hacemos una llamada al método agregar y enviamos como parámetro a R1. ¿Quién es R1? R1 es un objeto de tipo registro puntos. Va. Ese objeto registro puntos, al momento de crearlo, le dimos como nombre de jugador a Mike y la puntuación de 1000. ¿Sí? Va. Entonces, ese objeto R1 se está enviando como parámetro a agregar. R1, perdón, el método agregar recibe como parámetro un objeto registro puntos. Estamos bien porque R1 era de tipo registro puntos. Y se va a llamar dentro del método registro puntos. ¿De acuerdo? Va. Entonces lo primero que hacemos dentro del método agregar es obtener el punteo de ese objeto que me enviaron como parámetro. Entonces hago un registro puntos.getPunteo. Y lo asigno a una variable de tipo entero que se llame nuevo punteo. Ok. Cuando yo ejecute este getPunteo para nuestro ejemplo, que son estos valores que tenemos acá, ¿qué me va a retornar getPunteo Alexander? Voy a contestaste. Probamos con Adán. Adán, ¿qué ocurre en esa línea 21? ¿Qué es lo que me devuelve el registro puntos.getPunteo? Exactamente. Muy bien.
Entonces lo que voy a obtener acá es el valor de 1000, ¿va? Porque ese fue el punteo que pusimos acá. ¿Estamos? Ok, entonces va a ser... tururú, vamos a tener una nueva variable que se llama nuevo punteo, la cual va a obtener el valor de la variable punteo del objeto registro puntos que se está recibiendo como parámetro, que son 1000. Nuevamente, muchachos, si hay algo que no se entienda, pregunten, lo explico, no hay ningún inconveniente con eso. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Viene una condicional, va mucha, y dice que evaluemos si la cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero. ¿Sí? Va. Tablero es un arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando utilizamos ese punto, estamos accediendo a las propiedades y comportamientos de esa variable. Era lo que habíamos visto en nuestra super introducción a Java. Y resulta que eso tiene una propiedad que se llama length. Si ustedes traducen length al español, va a ser longitud o tamaño. Entonces lo que me está obteniendo acá es el tamaño o la longitud del tablero. ¿De acuerdo? Esa variable tablero que es un arreglo, ¿cuál es su longitud? Es de 10 elementos, ¿va? Porque ese fue el valor que nosotros le asignamos al momento de ejecutar el constructor. Entonces va a evaluar si la cantidad de entradas es menor que el tablero. Va. ¿Cantidad de entradas qué valor tiene asignado ahorita? 0. ¿Y 0 será menor que la longitud del tablero, que la longitud terminó siendo 10? Sí. Verdadero, va. Entonces, si esto es verdadero, ya puedo ingresar a este bloque de código. Ok, entonces, lo que hace aquí es lo siguiente. Hay un nuevo if adentro del if que ya evaluamos, en donde se verifica si la cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero. Es la misma verificación que nos permitió ingresar a este if, ¿sí? Cantidad de entradas sabemos que tiene el valor de 0, aquí está, y que la longitud del tablero es de 10 elementos. Entonces, 0 será menor que 10. Sí. Entonces, ¿qué hace? Incrementa la cantidad de... Incrementa el contador. A ver, Oscar dice si se puede repetir. Repetir la parte de la línea 25. Perfecto, va. En la línea 25, lo primero que se hace es evaluar esta condición. ¿De acuerdo? En donde verificamos si la cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero. En cuanto a la variable tablero, les decía que es un arreglo. Si nos damos cuenta, acá está declarado como arreglo. ¿Sí? Entonces, al momento de utilizar nosotros o de acceder a la propiedad del arreglo que se llama length, lo que hace length es devolvernos la longitud que tiene esta variable de tipo arreglo, ¿sí? Entonces, este tablero, ¿qué longitud tiene según la inicialización que nosotros le dimos en nuestro ejemplo? 10 elementos. Entonces se compara la cantidad de entradas, que es 0, porque así fue inicializada, y aquí está nuestra tabla de variables de cómo vamos hasta ahorita. Y se evalúa si esa cantidad de entradas es menor que la cantidad de
que el tamaño del arreglo, ¿sí? Está mejor dicho la cantidad del arreglo, el tamaño del arreglo. No sé si me explico mejor o no mucho. Ok, va. Entonces de ahí pasamos a la línea 26, ya que esto ahorita nos va a dar verdadero, ¿sí? Esto ya no se evalúa porque estamos utilizando el operador de doble O, los operadores dobles, se les llama operadores de short circuit, de cortocircuito. Eso significa de que si una expresión que se evalúe hace que toda la demás expresión sea verdadera, entonces solo se evalúa la primera parte. Para un O, que es lo que estamos operando aquí, si un elemento es verdadero, ya toda la expresión es verdadera, ¿va mucha? Entonces aquí lo que se hace, ¿sí? Ajá, ¿sí? Ajá, va, exacto. Bien lo registra, bien lo registra y vas a ver qué ocurre ahí. Buenísima observación. Entonces, si esto es menor, entramos a este if, o sea, entramos a este bloque de código, y lo primero que encontramos en ese bloque de código es la línea 26, y la línea 26 me hace la misma evaluación o evalúa la misma expresión que me permitió ingresar a este bloque de código, en donde verifica si la cantidad de entradas, o sea, la variable cantidad de entradas, tiene asignado un valor que sea menor que el tamaño del tablero, ¿sí? Que la longitud de elementos del tablero. Entonces, cantidad de entradas ya vimos que tiene el valor de 0, y ya vimos que tablero.length tiene el valor de 10. Si quieren, pongámoslo aquí también como variable. Tablero.length tiene el valor de 10 elementos, ¿sí? Ok, va. Como eso es verdadero, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a incrementar el valor de la variable cantidad de entradas en una unidad. Entonces resulta que ahora cantidad de entradas ya no va a valer 0, sino que va a valer 1. Entonces actualicemos su valor en la tabla de variables. Ok, ahora ¿qué hace? Viene y crea una nueva variable, ¿sí? Una variable que se llama j. Ok. Y a esa variable j, ¿qué valor le va a asignar? Le va a asignar el valor de cantidad de entradas menos 1. Ok, ¿cuánto vale cantidad de entradas? 1. Y 1 menos 1 es 0. Entonces j tiene el valor de 0. Ahora va a iniciar un bucle while. ¿Cuál es la condición para que ese bucle while se ejecute? Dice que se va a ejecutar mientras que j sea mayor que 0. Ok, j será mayor que 0, ¿verdadero o falso? Falso, ¿va mucha? 0 es igual que 0, entonces no puede ser mayor. Entonces, como esto es falso y tenemos aquí nuevamente un operador y que funciona también en cortocircuito o short circuit, lo que hace es que si esto es falso, con que un elemento de una expresión de AND a ustedes les dé falso, toda la expresión se vuelve falsa, ¿va? Entonces, como es falso, no ejecuta esto, sino que se salta de una vez hasta el final del bucle. ¿Se recuerdan que así funcionan los bucles? Y de ahí en la línea 37, ¿qué hace? Hace que tablero en la posición J, muy bien, tablero es este arreglo que yo tengo aquí arriba en color negro, en la posición J,
¿Cuánto vale J? 0. Entonces dice que tablero en la posición 0, que es esta posición que voy a rellenar en color amarillo. ¿Sí? Esa es la posición 0. Tenga ¿qué? Tenga el valor de registro puntos. Eso significa que el objeto que nosotros recibimos acá como parámetro lo vamos a ir a colocar en la posición 0. Entonces aquí adentro va a haber un objeto. Si quieren representémoslo como un cuadrito más pequeño. No hay nada que represente algo así como que jugador va. Nada, creo que... Vamos a una persona corriendo. Entonces ese objeto que lleva el puntaje del jugador va a quedar almacenado en la posición 0. ¿Sí? Y ahí termina ya mi método de agregar. ¿Se entendió entonces cómo agregamos el primer elemento? Va, buenísimo. Ahora veamos cómo va a funcionar cuando agreguemos el segundo elemento. ¿Sí? ¿Qué manda? Claro, aquí está. Claro, ahí estamos. ¿Sí? ¿Sí? Ujú. Correcto. Exacto. Ah, va, ok. Va, empecemos en el while si querés, así queda claro qué fue lo que pasó ahí. El while maneja una condición, va. Y mientras que esa condición sea verdadera, va a ejecutar el código que esté dentro de él. Solo cuando la expresión que se evalúa es verdadera. Si la expresión que se evalúa, que es la que tenemos marcada en azul, da como resultado falso, entonces no ejecuta nada del bucle, ¿va? Sino que se salta de la línea 30 a la línea 35. ¿Ahí estamos claros con eso? Va. Entonces, perfecto. J ya quedamos que tenía el valor de 0. Entonces, al momento que se evalúe la expresión del while, va a determinar que 0 no es mayor que 0. Por lo tanto, toda esta expresión que está aquí te va a dar como resultado falso. Como da falso, habíamos dicho anteriormente que se va a saltar a la línea 35. Y después de la línea 35 ejecuta la línea 37. ¿Y qué hace en esa línea 37? Dice que a tablero en la posición J, ¿cuánto dijimos que valía J? 0. Entonces es tablero, que es este arreglo que tenemos aquí representado representativamente. En la posición 0, que es su índice 0, lo que vamos a colocar ahí adentro dice que va a ser registro puntos, la variable registro puntos. Pero esa variable registro puntos, ¿qué es?
Si nos vamos acá al encabezado del método, vemos que registro puntos es un objeto. Y es un objeto de tipo registro puntos. Entonces lo que estamos haciendo es colocar en el índice 0 del arreglo tablero un objeto que se llama, bueno, un objeto de tipo registro puntos, que es, solo por representarlo, puse ahí el cuadrito amarillo con una persona, que significa que ahí adentro ya hay un objeto con un jugador y su puntaje. No sé si me explico mejor. O si me di a entender. ¿Qué manda? Ajá. Ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita llegamos a eso. No sé si me di a entender ahí con el compañero que había preguntado. Perdón, no. ¿Sí? Ajá. Ahorita llegamos ahí también. Buenísimo. Y gracias por preguntar. Muchas gracias por preguntar, de verdad. Y ahorita vamos a llegar ahí. Vamos en la línea 32, que se sigue haciendo bolas. Me imagino que la pregunta es por qué no se ejecuta el while. Ahorita voy, Elder. Ok, va. Saquemos esta expresión si quiere. Y evaluémosla en otro lado. Va. Aquí lo tenemos ya en otro lado. Esta es la expresión, va. Dijimos que J tiene asignado el valor de 0. Cuando ejecutamos el bloque de código, esa J tenía asignado el valor de 0. ¿Sí? Aquí lo tenemos todavía. Va. Separémoslo. J es mayor que 0, verdadero o falso. Respondiendo a la pregunta de Oscar. Entonces, al momento de desarrollar esta expresión relacional, me va a dar como resultado falso. Bueno, lo dejamos en vuelta. ¿Sí? Ahí estamos bien, va. Ahora, para la tabla de verdad del AND. Busquemos acá, tabla de verdad del AND. Vamos aquí, imágenes. Va. El AND es la conjunción, va. Entonces, acá en la tabla de verdad de la conjunción, que es la tabla de verdad del AND, será que en alguno de sus posibles resultados da verdadero cuando uno de sus elementos es falso. Supongamos en este segundo dice que verdadero y falso es falso, que falso y verdadero es falso, que falso y falso es falso. La única forma en que una expresión puede dar como resultado verdadero es cuando ambos son verdaderos, para el AND, ¿sí? Entonces, dentro del lenguaje, si la ejecución del programa ya determinó que el primer elemento es falso y que lo que sigue es un y, o sea, hay una operación lógica y, entonces, como la primera ya dio falso, no, ya ni siquiera evalúo esto, o sea, ya no se evalúa esta segunda parte.
porque ya no es necesario. Yo ya solo con saber que la primera expresión dio como resultado falso, toda la expresión va a dar como resultado falso, ¿sí? Por lo que acabamos de ver en la tabla de verdad. Entonces, como ocurre eso, únicamente se evalúa esta parte de acá, que es la que da falso, y como eso hace que toda la expresión sea falsa, no se ejecuta el bucle, sino que nos saltamos hasta la línea 35. No sé si ahí me explico, Oscar. Eso es lo que ocurre dentro del while, con la condición del while. A eso vamos a ir ahorita. A eso vamos a ir ahorita. Ahorita únicamente estamos viendo el caso en que estamos insertando el primer elemento. Y cuando insertamos el primer elemento, ese es el comportamiento. Ahora veamos qué ocurre con el segundo. Ahí ya va a cambiar. No sé qué duda era la que tenía Elder. Ok. Buenísimo. Entonces, por el momento, quedémonos ahí ya con la inserción del primer elemento, que es la que estamos analizando. Y ahora veamos qué ocurre cuando insertamos nuestro segundo elemento. Que para hacerlo interesante, resulta que nuestro segundo elemento va a tener un puntaje mayor que el que ya insertamos. ¿Sí? Entonces, ya analizamos qué ocurre cuando hacemos esto. Ahora analicemos, si quieren, pongámosle acá. Inserción de primer elemento. Ahora veamos qué ocurre cuando hacemos la inserción del segundo elemento. En la línea 26 lo que hacemos es crear un nuevo objeto. Ahora el jugador se va a llamar Red Fox y el puntaje que obtuvo va a ser de 1100 puntos. Y ahora vamos a llamar a nuestro método agregar, siempre del tablero, para agregar ese objeto. Regresemos entonces a nuestro método agregar. Ok, aquí va a resultar que nuestras variables... cantidad de entradas sí se queda con el valor de 1. Nuevo punteo aún no tiene un valor. Tablero se queda con el length, sigue teniendo la misma longitud. Y nuevo punteo aún no tiene un valor. Y J tampoco tiene un valor. Porque ahorita vamos a ejecutar otra vez el método agregar. ¿Sí? Vámonos entonces al método agregar. Venimos y se recibe entonces el nuevo objeto, el que trae a Red Fox con 1100 puntos. Y hacemos que nuevo punteo, o sea, declaramos nuevamente, se crea nuevamente una variable que se llame nuevo punteo, que va a almacenar el valor del atributo puntos del nuevo objeto. ¿Sí? Entonces se crea la variable nuevo punteo. Si quieren, borrémosla para que sepamos que se está creando nuevamente. Nuevo punteo. Y nuevo punteo va a obtener el valor de 1100 puntos, que fue el punteo que colocamos acá. Entonces son 1100 puntos. Ok. Ahora viene a la línea 25 y evalúa. La variable cantidad de entradas es mayor que el tablero.length, es mayor que el tamaño del tablero. Miremos. Cantidad de entradas tiene asignado el valor de 1 y el tamaño del tablero es 10. Entonces 1 será menor que 10, ¿verdadero o falso? Es verdadero. Entonces entra dentro de la sentencia if. ¿Qué es lo primero que encuentra? Otro if, en donde se hace la misma evaluación. Si cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero. Ya vimos que la cantidad de entradas es 1, la longitud del tablero es 10, entonces va a dar como resultado verdadero, por lo tanto va a incrementar
la cantidad de entradas. Entonces ahora cantidad de entradas va a cambiar de 1 a 2. Muy bien. Sale del if, pasa a la línea 30 y declara una variable j de tipo entero. Muy bien. Entonces ahora hay una variable j de tipo entero. Y se le va a asignar el valor de cantidad de entradas menos 1. ¿Cuánto vale la variable cantidad de entradas? 2. Si a 2 le resto 1, me da como resultado 1. Entonces j tiene el valor de 1. Magnífico. Ahora llego a la línea 32. En la línea 32 tengo un while. ¿Sí? Evalúa si j es mayor que 0. ¿Qué valor tiene asignado j? 1. 1 será mayor que 0, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ahora cambió a lo que vimos en la inserción del primer elemento. ¿Sí? Como es un AND, entonces necesito evaluar si el resto de la expresión es verdadero como para hacer toda la expresión verdadera. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a evaluar si tablero en la posición j-1, muy bien. Aquí está mi variable tablero, que es este arreglo. En la posición j-1, perfecto. ¿Cuál es la posición j? Es el índice 1. Es esto que tenemos acá. Y si a ese 1 le restamos 1, ¿cuánto es? Es 0. Ah, entonces es este. Porque es j menos 1. Es 1 menos 1. Entonces es tablero en el índice 0. Y a ese elemento que está almacenado en j-1 le voy a sacar su punteo. ¿Y cuál es el punteo que tiene este jugador? Ya decía yo que lo tenía que hacer más chiquito esto. Exactamente. Pongámoslo aquí en punteos, son 1000. Ok, ahí estamos. Punteos son 1000. Entonces, obtiene su punteo, que es 1000, y evalúa si ese punteo es menor que el nuevo punteo, que es la variable que creamos aquí arriba. Entonces, ¿será que ese 1000, que es lo que estamos extrayendo aquí, es menor que el nuevo punteo, que es 1100, que es lo que tenemos aquí abajo? ¿Verdadero o falso? Es verdadero también, ¿sí? Entonces, verdadero y verdadero me da como resultado exactamente, Oscar. Eso es lo que hace este while, hacer el ordenamiento, ¿sí? Entonces, verdadero y verdadero es verdadero. Por lo tanto, la expresión de mi while me está dando como resultado verdadero y yo voy a ingresar a ejecutar el código que está ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? En la línea 33 dice que voy a hacer que tablero en la posición J. Ok, aquí está mi variable tablero, que es este arreglo. En la posición J. ¿Qué valor tiene J? 1. Entonces, ¿en dónde, perdón? Ok, que- que- creo que nos estamos, creo que sé en dónde está la confusión. La confusión está en que nosotros accedimos a tablero en la posición J-1. ¿J cuánto valía? Valía 1. Pero al momento de hacer nosotros la resta dentro de donde colocamos el índice, nosotros estamos cambiando el valor del índice, pero no estamos cambiando el valor de J. Recuérdense que siempre para cambiar el...
Exactamente. Así es. Y lo que les iba a decir es que no confundan las operaciones. No me recuerdo cómo es que le llaman estas operaciones, mucha. Eh, pero son operaciones en donde no se asigna ningún valor. Por ejemplo, el j-1. ¿Será que aquí le estamos cambiando el valor a alguna variable? No, va mucha. Únicamente estamos haciendo una operación. Para cambiarle el valor a la variable, lo que tenemos que hacer es utilizar el operador igual. Entonces sería j es igual a j-1. Entonces ahí sí le estoy cambiando el valor a la variable. Pero solo con esto, solo estoy haciendo una operación aritmética. Y lo que estamos haciendo dentro de los corchetes, aquí en la línea 32, es únicamente realizar una operación aritmética. No es que le esté cambiando el valor a j, sino que únicamente quiero saber cuál es el resultado de restarle una unidad a j. ¿Me explico? Ok, buenísimo. Entonces ahí vamos todos claros, ¿no? Va. Entonces ya en la línea 33. Ah, decime. No. Por medio de este while que estamos analizando ahorita. Pero no significa que todos los nuevos punteos que lleguen que sean mayores van a tener el valor de 1. No, van a usar el índice 1. Ahorita vas a ver cómo funciona. Entonces les decía que tablero en la posición J, ya que entramos al while, y J vale 1. Entonces ahora estamos hablando de esta casilla que voy a pintar color... se me perdieron los colores chileros mucho. Naranja. Entonces, este elemento que está en color naranja, que es al que está haciendo referencia tablero en la posición J, va a recibir a quién. Eso es lo que hace este igual, asignar, va mucha. Va a recibir el objeto que está almacenado en dónde. En el arreglo, solo que en la posición J-1. Ok, entonces, significa que esta casilla que está en color anaranjado, que es el índice representado por J, 1 y 1, ¿sí? Va a recibir el valor que está almacenado dentro del arreglo en la posición J-1. ¿Cuál es el índice representado por J-1? Es el índice 0. ¿Y quién está almacenado en el índice 0? Mike, ¿sí? Que es el valor de 1000. Entonces, esto se va a colocar entonces en la posición que tenemos aquí. ¿Sí? Eso es lo que hace esta asignación de la línea 33. Y en ese momento entonces tenemos a Mike en las dos ubicaciones. ¿De acuerdo? Permítame, ahorita ya vamos a llegar ahí. Entonces, hasta aquí, hasta la línea 33 en donde vamos, esto es lo que ocurrió. ¿Sí? Este es el estado del arreglo en esa línea 33 en la que estamos. Ahora en la línea 34 le voy a cambiar el valor a J. ¿Sí? Lo voy a decrementar en una unidad. Entonces, J-1, ¿cuánto es? 0. ¿De acuerdo? Va. Entonces, llego a la llave de cierre del while. Como es un bucle, entonces regreso nuevamente a la línea 32 y evalúo nuevamente la expresión. J será mayor que 0, verdadero o falso. Veamos qué valor tiene J. 0. 0 será mayor que 0.
falso. Entonces, como es un AND, es un y, con que uno de sus operadores sea 0, uno de sus operandos, perdón, sea 0, entonces toda la expresión, con que uno de sus operandos sea falso, toda la expresión se hace falsa. Y cuando es falsa ya quedamos que nos saltamos hasta la línea 35, que es el final del bucle. Y ahora se ejecuta la línea 37. ¿Qué me está diciendo que hagamos en la línea 37? Me está diciendo que tablero en la posición J, muy bien, aquí está tablero, en el índice J, ¿qué valor tiene J? 0. Entonces ahora me está haciendo referencia a esta casilla que voy a marcar o que voy a rellenar en color azul. En esa casilla de color azul que tiene ahorita al mismo Mike que copiamos, voy a colocar ¿a quién? A registro puntos, que es el registro que me enviaron por parámetro, que es el nuevo registro. ¿Sí? Entonces acá voy a colocar a el jugador que tiene 1100 puntos, que es Red Fox. ¿De acuerdo? Y así logramos hacer una inserción ordenada. ¿Dudas, preguntas o comentarios respecto a la inserción de nuestro segundo elemento? Que resultó ser un elemento mayor. Ajá. ¿Sí? Llega a otro valor. Ingresemos el tercer elemento. ¿Sí? Sí. Exacto. Ahora, perdón, Adán dice duplica y reemplaza para llevar un orden de mayor a menor, ¿verdad? Es correcto. Al final la funcionalidad que nosotros estamos obteniendo acá es esta funcionalidad que está aquí en los dibujos. Lo que hacemos es ir moviendo los elementos una posición hacia atrás, ¿sí? A manera de dejar libre la posición en donde vamos a insertar el nuevo elemento. Estas dos imágenes que están acá, eso es lo que me indican. Ahora, únicamente para explicar lo de qué valores puede llegar a tener el while, y después voy a hacer el ejemplo para responderle a Walter, que decía qué ocurre cuando es mayor que 10. Insertemos un elemento que sea menor, que es esta inserción del tercer elemento. En este caso vamos a insertar a Dragon con un valor de 750 puntos, ¿sí? Entonces llamamos nuevamente al método agregar, le enviamos como parámetro ese nuevo objeto y venimos aquí otra vez a agregar. Recordémonos que nuevo punteo y J son declarados dentro del método agregar, por lo tanto no existen cuando se acaba de llamar al método. ¿Sí? Y veamos qué pasa. Declaro nuevamente una variable nuevo punteo. Ok, entonces nuevo punteo. Nuevo punteo va a obtener el valor de los puntos del objeto que me enviaron. En este caso Dragon tiene un punteo de 750 puntos. Y después vengo y hago mi validación. Verifico si cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero. ¿Cuántas entradas tengo? Tiene el valor de 2. ¿Es menor que la longitud del tablero? Sí, 2 es menor que 10. Es verdadero. Entonces con eso ya se hace verdadera toda la expresión, porque aquí lo que está es un O. Y recordemos que el O con uno de sus operandos que sea verdadero, se convierte toda la expresión en verdadera. Entonces de ahí lo que hace es verificar si la cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero.
Ya verificamos que eso es cierto, 2 es menor que 10, entonces lo que va a hacer es incrementar la cantidad de entradas que está almacenada en el tablero. Entonces va a convertir este valor de 2 a 3. Ahora viene y declara una variable j. Excelente, entonces una variable j. ¿Qué valor va a tener almacenado esa variable j? Va a tener almacenado el valor de cantidad de entradas menos 1. ¿Cuánto vale cantidad de entradas? 3. Y si le resto 1, 2. Cambió entonces el valor de j, ¿va mucha? Ahora va a ingresar en la línea 32 al while y va a evaluar su expresión. Va a verificar si j es mayor que 0. J tiene asignado el valor de 2. 2 es mayor que 0, ¿verdadero o falso? Es verdadero. Como es un AND, y con AND, para que sea verdadero, todos sus operandos tienen que ser verdaderos. Entonces tengo que evaluar esta segunda parte. Y verifico si tablero en la posición J-1. Ok, aquí está tablero. ¿Y cuál es la posición J-1 de tablero? Si J vale 2 y le resto 1, entonces sería el índice 1. Entonces, ¿será que el elemento, el punteo que está alojado en el elemento 1 del arreglo es menor que el nuevo punteo, verdadero o falso? ¿Qué punteo está alojado aquí? 1000. ¿Y qué punteo tiene el jugador que voy a insertar? 750. ¿Será que 1000 es menor que 750, verdadero o falso? Es falso. Verdadero y falso da como resultado falso. Entonces salto hasta el final del bucle porque no se cumplió la expresión. Y lo que voy a hacer es que tablero en la posición J. Muy bien, aquí está tablero. En el índice J, ¿qué valor tiene asignado J? 2. Entonces, que esta ubicación que voy a marcar en color verde menta, es como aqua, mucha, celeste, reciba a quién, al nuevo objeto que me mandaron como parámetro, que es Dragon con 750 puntos. Entonces aquí voy a insertar al nuevo elemento, ¿sí? Perdón que lo haya copiado ahí mucha, pero no es que sea ese, sino que aquí insertamos al nuevo elemento que es Dragon con 750 puntos. Entonces ahí pueden ver que el valor de J va cambiando en función de la cantidad de elementos que hay dentro del arreglo. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Tengo todavía pendiente responderle a Walter. Es correcto, así es. Va a depender de la cantidad de entradas que hay. Y no, ahorita la cantidad de entradas son 3. Aquí está la variable cantidad de entradas. Es correcto, la longitud del tablero. Es correcto, así es. ¿Alguna otra duda? Sí. Eh, en tablero de puntos hay un parámetro que se llama longitud tabla. Esta longitud tabla es la que me va a definir la longitud del arreglo. Aquí estoy definiendo la longitud del arreglo. ¿Sí?
¿Alguien más había hablado por ahí? Va. Tan. Hagamos este y de ahí le resolvemos la duda a Walter. Digamos que es un new registro puntos. Digamos que va a ser Tatanka con 2300 puntos. Y vamos a hacer que se agregue al tablero. Ahí estamos. ¿Sí? Va, entonces ahora está Tatanka con 2300 puntos. Se llamó al método agregar. Recibe nuevamente el... Perdón, solo voy a inicializar esto. Recordémonos que no existe la variable punteo y no existe la variable j. Y listo. Entonces, se crea una nueva variable que se llama nuevo punteo que va a obtener o se le va a asignar la cantidad de puntos que tiene el nuevo objeto que se le está enviando. Entonces vamos a decir que nuevo punteo va a obtener el valor de 2300 puntos. Ok, de ahí vamos acá nuevamente a evaluar este if. Verificamos si cantidad de entradas es menor que el tamaño del arreglo. La cantidad de entradas son 3 y el tamaño del arreglo es 10. 3 es menor que 10, entonces es verdadero. Vamos bien entonces. Voy a entrar a este if. En este if lo que voy a hacer es evaluar si la cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero. Si la longitud es menor que el tablero, entonces lo que voy a hacer es incrementar la cantidad de entradas. Significa que ahora cantidad de entradas va a tener el valor de 4. ¿Sí? Después voy a venir a la línea 30. En la línea 30 declaro una nueva variable j. Y j va a tener asignado el valor de cantidad de entradas menos 1. ¿Cuánto vale cantidad de entradas? 4. ¿Y 4 menos 1? 3. Entonces j ahora vale 3. Ahí se incrementó otra vez el valor de j en comparación a la ejecución anterior, ¿va? Y si se dan cuenta, va relacionado el valor que va a adquirir j en relación a la cantidad de entradas. Muy bien. Entonces ahora llego nuevamente al while. Evalúo si j es mayor que 0. J tiene asignado el valor de 3. 3 es mayor que 0. Verdadero. Como es un i, entonces sí necesito evaluar la siguiente expresión el siguiente operando para saber si es verdadero también o si es falso. Entonces verifico. Tablero en la posición j-1. ¿Quién está en la posición j-1? J vale 3, significa que es aquí, y si le resto 1, es 2. Entonces, el elemento que está almacenado en esta ubicación, obtengo su punteo, es de 750. 750 es menor que nuevo punteo, verdadero o falso. Correcto. Entonces el 750 es menor que el 2300, que el del nuevo punteo. Entonces toda esta expresión se hace verdadera. Como es verdadera, entonces voy a entrar al while y lo primero que voy a hacer es mover al tablero en su índice j. Ok, vamos aquí a nuestra variable tablero. ¿Cuál es su índice j? Es 3, ¿sí? J es 3. Entonces es el índice 3. Entonces a este elemento
que voy a colocarlo en color... van a alegar los colores, ¿no? Mucho morado. Yo le voy a asignar el objeto que está almacenado en la posición J-1. ¿Quién está en la posición J-1? Si J es 3 y le resto 1, entonces es 2. ¿Quién está almacenado en la posición 2 del arreglo tablero? Está almacenado el jugador con 750, ¿correcto? Entonces lo que dice esto que haga es asignárselo a la posición J, que es la que marcamos en morado. Entonces, para no copiar y no confundirlo, lo que voy a hacer es mover todo el elemento. Eso es lo que dice ahí que hagamos. ¿De acuerdo? Después de hacer eso, decremento el valor de J. Entonces J, que valía 3, si yo lo decremento, ahora va a valer ¿cuánto? 2. Termina el bucle. Como es un bucle, regreso nuevamente a la línea 32. Evalúo si J es mayor que 0. J será mayor que 0, ¿verdadero o falso? Es verdadero. ¿Y será que la posición, el elemento que se encuentra en el índice J-1? ¿Quién es el elemento que está en la posición J-1? J vale ahorita 2. Y si a 2 le resto 1, entonces me va a dar como resultado 1. Entonces J-1 es este jugador de amarillo, ¿sí? El que tiene los 1000 puntos. Obtengo el punteo de ese objeto que está en amarillo, que ya dijimos que son 1000 puntos, y evalúo si es menor que el nuevo punteo. ¿Será que 1000 es menor a 2300? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Entonces, toda la expresión del while da como resultado verdadero. Por lo tanto, vuelvo a ingresar. Y a la posición, al tablero en el índice J, donde J vale 2, ¿sí? Entonces sería la posición número 2, la cual voy a marcar de morado también. Lo que voy a hacer es asignarle el valor o el objeto que está almacenado en tablero J-1. J vale 2. Si le resto 1, es 1. ¿Quién está en la posición en el índice 1? Está el jugador con 1000 puntos. Entonces lo que voy a hacer es mover al jugador de los 1000 puntos y lo voy a asignar a la posición J. Y eso es lo que me dice esto que haga. Va mucha. Al tablero en la posición J, J vale 2. Asígnele el valor del objeto en la posición J-1, que era el objeto que estaba en la posición 1. ¿Sí? Ok, y después, ¿qué hago? Decremento el valor de J. Entonces J ahora va a valer 1. Llego al cierre del while, por lo tanto regreso nuevamente a evaluar la expresión y evalúo si J es mayor que 1. J tiene el valor de 1, entonces 1 es mayor que 0, por lo tanto es verdadero. Tengo que evaluar la siguiente operando, porque es un AND, y evalúo el objeto que se encuentra en el índice J-1. ¿Cuánto vale J? 1. Y si le resto 1, es 0. Entonces voy a evaluar el objeto que se encuentra en la posición 0. A ese objeto le obtengo su punteo, entonces va a ser 1100. Ese es el punteo de J-1. Y verifico si ese punteo es menor que el nuevo punteo. ¿Será que el 1100 es menor que los 2300 que quiero insertar? Si es menor, entonces ¿qué voy a hacer? Perdón, si es menor, entonces toda la expresión da como resultado verdadero nuevamente del while. Entonces ejecuto lo que está dentro de él. Y lo que hago es al tablero en la posición o en el índice J. J es 1. Entonces el tablero en la posición J es esta casilla que voy a pintar de morado también. Lo que hago es asignarle el valor del elemento que se encuentra en el tablero, solo que en la posición J-1.
¿Y quién dijimos que era j menos 1? Es 1 menos 1, entonces va a ser el elemento de la posición 0. Entonces lo que se va a estar haciendo es asignarle a la posición 1 el elemento de j menos 1. Después hace un j menos menos, entonces j ahora tiene el valor de 0. Y se llega a la llave de cierre del while. Como es un bucle, regresamos otra vez a la línea 32. Verificamos si j es mayor que 0. ¿Será que j es mayor que 0? J ahorita vale 0, entonces no es mayor. Eso da como resultado falso. Como es un AND, con un falso que haya ya no necesito evaluar el resto. ¿Y qué hago? Hago que tablero en la posición j. Muy bien. Entonces tablero en la posición j es esta casilla que está acá, que vamos a poner en color rojo. Va a recibir ¿a quién? Al objeto nuevo que estamos ingresando, que es Tatanka, y lo va a colocar en esa posición del arreglo. Entonces lo que vamos a tener en la casilla roja es un nuevo jugador con un nuevo punteo que resulta ser el punteo más alto. ¿Sí? Que es de 2300 puntos. Y eso es lo que ocurre, respondiendo a respondiendo a lo que preguntaba el compañero. ¿Me explico? ¿Estamos todos bien? Perfecto. Ahora quiero responder a la pregunta de Walter porque fue una muy buena pregunta. Y supongamos, para poderle responder al compañero, que tenemos el siguiente escenario. Supongamos que ya ingresamos los punteos de 10 jugadores, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ingresar al 11º jugador. Digamos que este tuvo 740, este 730, 720, 710, 700 y 650. Ok, entonces digamos que este es el estado ya del arreglo, ya ingresamos todos esos puntajes. Vamos a ingresar a nuestro 11º puntaje. Y digamos que ese 11º puntaje es de 705. Lo voy a hacer sencillo por la hora. Entonces digamos que es de 690. ¿De acuerdo? Mi arreglo ya se encuentra en este estado y yo voy a ingresar ahorita a un nuevo jugador con un puntaje de 690. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Declaramos una nueva variable, nuevo punteo, y le asignamos el valor del punteo del nuevo objeto que se va a insertar. Entonces va a ser nuevo punteo, que va a tener el valor del puntaje del nuevo objeto, que son 690. ¿De acuerdo? El tema acá era que Walter decía que esto únicamente aparentemente nos iba a almacenar únicamente 10 punteos, lo cual es correcto. Sin embargo, si se va a insertar un nuevo punteo que deba de estar dentro de la tabla, se va a insertar,
manteniendo siempre la cantidad de 10, lo cual significa que va a tener que descartar a 1. Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, viene y después de asignarle, de crear la variable nuevo punteo y asignarle su valor, va a venir y va a verificar si la cantidad de entradas es menor que la longitud del punteo, que la longitud de la tabla, ¿sí? Del tablero. Entonces, cantidad de entradas en este momento va a ser 10, porque ya lo llenamos, perdón, eso se me olvidó actualizarlo. Cantidad de entradas, esta primera variable ya era 10 porque lo llenamos todo, ¿va mucha? Entonces va a evaluar si la variable cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero. ¿Será que 10 es menor que 10? ¿Verdadero o falso? Es falso, exactamente. Como es falso, yo necesito evaluar la siguiente expresión de este if, porque es un o. Entonces necesito saber si toda la expresión se va a reducir a verdadera o qué va a pasar, ¿va? Entonces, ahora sí debo de evaluar esto porque dio como resultado falso. Y aquí voy a evaluar si el nuevo punteo que estoy ingresando es mayor que ¿qué? Si es mayor que el tablero en su posición o en el índice representado por la cantidad de entradas menos 1. Ok. ¿Cuál es el índice de la posición cantidad de entradas? 10. Y si le resto 1, es 9. Entonces me está haciendo referencia al índice 9. A este elemento de acá me está haciendo referencia. Ok. Entonces, a este elemento que tenemos aquí, me está pidiendo que le extraiga su punteo. El punteo son 650. Y que compare si el nuevo punteo es mayor que ese punteo. ¿Será que 690 es mayor que ese puntaje? Es verdadero, ¿sí? Ok, entonces entro a la línea 26 y evalúo si la cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero. ¿Será que 10 es menor que 10? Falso, ¿sí? Entonces no va a ejecutar esta línea, sino que se va a saltar hasta la línea 29. ¿De acuerdo? Entonces, ahora va a venir y va a declarar una variable j, ¿okay? Una variable j, a la cual le va a asignar el valor de cantidad de entradas menos 1. ¿Cuánto vale cantidad de entradas? 10. Si le resto 1, entonces es 9. J vale 9. Y ahora viene al while y evalúa si j es mayor que 10. ¿J será mayor que 10? ¿Verdad? J es mayor, perdón, si J es mayor que 0, disculpen, si J es mayor que 0. 9 será mayor que 0, verdadero. Entonces debo de evaluar la siguiente expresión para saber si todo va a ser verdadero. Y ahora evalúo si tablero en la posición J-1. ¿Quién es J-1? Es 8, porque J vale 9 y si le resto 1 me da 8. Entonces es el tablero en la posición 8. Le obtengo su punteo y evalúo si el punteo de este elemento, que es 700, es menor que el nuevo punteo. ¿Será de que 700 es menor que 690? ¿Verdadero o falso? Es falso. Entonces, no sé, entonces, perdón, verdadero y falso me da como resultado falso. Por lo tanto, no se ejecuta el bucle, sino que se salta hasta la línea 37. ¿Y qué debo de hacer en la línea 37? Dice que a tablero en la posición J, ok, ¿cuánto vale J? Vale 9. Entonces dice que tablero en esa posición 9 le asigne ¿a quién? A registro puntos.
Entonces lo que voy a hacer es que a tablero en la posición 9 le voy a asignar este nuevo jugador. Significa que este objeto que está aquí se va a sobreescribir con este otro. ¿Qué comportamiento me da esto? De que si bien mi tablero almacena 10 elementos, si en algún momento hay un puntaje que sea mayor que el último puntaje que se ingresó en la tabla, se va a descartar un elemento de los puntajes actuales para poder insertar el nuevo. ¿Sí? Y no sé si con eso respondo a la pregunta de Walter. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario o algo que les haya llamado la atención? ¿Sí? Suponete que ahorita vas a ingresar otro 690. Va, en ese caso, si evaluamos acá, vas a encontrar que el nuevo punteo no va a ser mayor que el último punteo que está en la tabla. Entonces no se va a insertar, porque ya hay un elemento con ese mismo puntaje. Ok. Y eso lo hace esta línea que es esta expresión que está aquí marcada en color azul. No sé si hay alguna otra pregunta. Va. Ok.